Un seguidor del canal que trabaja en el sector salud me envió esta experiencia que vivió hace años. Prefirió no dar su nombre real, así que lo llamaremos Daniel. Si tú también has trabajado turnos nocturnos en hospitales, clínicas o asilos, probablemente sabes que esos lugares tienen una energía diferente cuando cae la noche. Si has visto o sentido cosas que no puedes explicar en tu trabajo, especialmente en lugares donde la muerte es frecuente, cuéntamelo en los comentarios. Estas historias siempre me parecen las más inquietantes porque vienen de gente que no cree en lo paranormal hasta que lo vive. Ahora, esto es lo que Daniel experimentó durante 3 meses trabajando como enfermero en el turno nocturno de un hospital infantil. Me gradué de enfermería con la convicción de ayudar a los niños. Siempre me llevé bien con ellos, tenía la paciencia que el trabajo requería y sentía que podía hacer una diferencia real en sus vidas durante los momentos más difíciles. Así que cuando me ofrecieron un puesto en el Hospital Infantil San Rafael, lo acepté sin dudarlo. El hospital era viejo, construido en los años 50, había sido renovado parcialmente, pero la estructura original permanecía. Pasillos largos con pisos de baldosas desgastadas, ventanas altas con marcos de metal que crujían con el viento, y ese olor característico de los hospitales antiguos, desinfectante mezclado con algo más, algo que el tiempo deja en las paredes. Me asignaron al turno de noche en el ala de pediatría, 11 de la noche a 7 de la mañana. No era mi primera opción, pero los turnos nocturnos pagaban mejor y necesitaba el dinero para pagar mis préstamos estudiantiles. Mi primera noche fue tranquila, demasiado tranquila. El ala tenía capacidad para 30 pacientes, pero solo había 12 niños internados esa noche. La mayoría dormían profundamente, sedados o simplemente exhaustos por sus tratamientos. Recorría los pasillos cada hora, revisando monitores, ajustando sueros, asegurándome de que todos estuvieran estables. La enfermera que me entrenó esa primera semana se llamaba Rosa. Tenía casi 60 años y llevaba trabajando en ese hospital desde que se inauguró. Era profesional, eficiente, pero había algo en ella, una tensión, como si estuviera constantemente alerta. Hay reglas para el turno de noche, me dijo durante mi segunda noche. No escritas, pero importantes. ¿Qué tipo de reglas?, pregunté pensando que hablaría sobre procedimientos médicos. Nunca dejes sola a la habitación 307. Si un paciente está allí, revísalo con más frecuencia de lo normal, cada media hora si es posible. ¿Por qué? Ella me miró con una expresión que no pude descifrar. Porque los niños en esa habitación tienen pesadillas. Todos, sin excepción. Y algunos no se despiertan de ellas. Pensé que estaba siendo supersticiosa. Rosa era de otra generación, cuando la gente creía más en esas cosas. Pero era mi supervisora, así que asentí. Otra cosa, continuó. Si escuchas a un niño llorando en el pasillo, verifica primero en las habitaciones. Si todos los niños están dormidos y el llanto continúa, ignóralo, no lo busques. ¿Qué? ¿Por qué no? Porque no encontrarás un niño. Y lo que sí encuentres, es mejor dejarlo en paz. Me reí incómodamente. Está bromeando, ¿verdad? Ella no sonrió. Ojalá estuviera bromeando, Daniel. Llevo 32 años trabajando aquí. He visto cosas. He aprendido que hay pacientes vivos y hay otros. Y durante la noche, a veces es difícil distinguirlos. No supe qué responder a eso. La tercera noche trabajé solo por primera vez. Rosa tenía el día libre. Estaba nervioso, no por sus advertencias extrañas, sino simplemente porque era mi primera noche sin supervisión directa. Todo fue bien hasta las 2 de la mañana. Estaba en la estación de enfermería, actualizando registros en la computadora, cuando escuché el llanto. Era suave, amortiguado, como si viniera de lejos. Un niño pequeño, no más de 4 o 5 años por el tono. Me levanté inmediatamente. Revisé el panel de monitoreo que mostraba qué habitaciones tenían pacientes. Luego caminé por el pasillo, verificando cada habitación una por una. Todos los niños estaban dormidos, profundamente. Algunos con monitores cardíacos que mostraban ritmos estables y tranquilos. Ninguno lloraba, pero el llanto continuaba. Venía del pasillo, más específicamente, del final del pasillo, donde estaba la habitación 307.
Recordé las palabras de Rosa. Si todos los niños están dormidos y el llanto continúa, ignóralo. Pero no podía hacer eso. Era enfermero. Si un niño lloraba, necesitaba ayuda. Era mi trabajo. Caminé hacia el final del pasillo. El llanto se hacía más claro, más desesperado. Como si alguien estuviera asustado, perdido, necesitado. La habitación 307 estaba vacía esa noche, sin pacientes asignados. La puerta estaba cerrada, pero no con llave. El llanto venía definitivamente de adentro. Puse mi mano en la manija. Estaba fría, más fría de lo que debería estar, pero la giré y abrí la puerta. La habitación estaba oscura excepto por la luz tenue que entraba desde el pasillo. Podía ver la cama vacía, el monitor apagado, la silla junto a la ventana donde normalmente se sentaban los padres. Y en esa silla había un niño. Era pequeño, tal vez 4 años. Vestía un pijama de hospital azul pálido. Su cabello era oscuro y despeinado. Estaba sentado con las piernas colgando, demasiado cortas para tocar el suelo, meciéndose suavemente hacia adelante y atrás. Y lloraba. Suave, pero constante. «Hey», dije suavemente, entrando a la habitación. «¿Estás bien? ¿Cómo llegaste aquí?» El niño no respondió. Siguió llorando, meciéndose. Me acerqué más. «¿Dónde están tus papás? ¿De qué habitación eres?» Cuando estuve a unos metros de distancia, el niño dejó de llorar abruptamente, y lentamente, muy lentamente, giró su cabeza para mirarme. No tenía ojos, no había cuencas vacías, no había cicatrices, simplemente no había ojos, solo piel lisa donde deberían haber estado, pero de alguna manera sabía que me estaba mirando. «Ayúdame», dijo con voz pequeña y quebrada. «Me duele, todo me duele. Ayúdame, por favor». Retrocedí sin pensar. Mi espalda chocó contra la puerta que se había cerrado detrás de mí. Busqué la manija a ciegas sin apartar la vista del niño. «Me duele mucho», repitió, y comenzó a llorar de nuevo. Pero esta vez, lágrimas salían de donde deberían estar sus ojos. Lágrimas negras que corrían por sus mejillas como petróleo. Encontré la manija, la giré, salí de la habitación tropezando y cerré la puerta de golpe. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Respiré profundo varias veces, tratando de calmarme, tratando de encontrar una explicación lógica. Tal vez era un paciente nuevo que nadie me había informado. Tal vez tenía alguna condición médica rara que afectaba sus ojos. Tal vez las lágrimas negras eran efecto de alguna medicación. Pero sabía que estaba mintiéndome a mí mismo. Volví corriendo a la estación de enfermería y revisé todos los registros. No había ningún paciente de 4 años internado en todo el ala. Ninguno. Miré hacia el pasillo, hacia la puerta cerrada de la habitación 307. El llanto había cesado. No dormí el resto de esa noche. Me quedé en la estación de enfermería, haciendo rondas cada 20 minutos, pero evitando acercarme demasiado a la 307. A la mañana siguiente, cuando Rosa llegó para el cambio de turno, debí verme terrible porque lo primero que preguntó fue: «¿Lo viste?». No tenía sentido mentir. Había un niño en la 307, pero no tenía ojos, terminó ella. «Lo sé, lo he visto 3 veces en todos estos años, siempre en esa habitación, siempre llorando, siempre pidiendo ayuda». «¿Quién es?». Rosa suspiró y se sirvió café antes de responder. Hace 30 años, antes de que pusieran las nuevas regulaciones de seguridad, hubo un incendio en este hospital. Fue en la noche. Un cortocircuito en el ala de pediatría. Se propagó rápido. Evacuamos a la mayoría de los niños, pero había un niño en la habitación 307. Tenía 4 años. Estaba en tratamiento por cáncer, muy débil. No podía caminar sin ayuda. Se detuvo para tomar un sorbo de café. Sus manos temblaban ligeramente. El humo era denso. Las enfermeras de turno no podían ver. Cuando finalmente controlaron el fuego y volvieron a buscar, lo encontraron, aún en su cama. El humo lo había asfixiado, pero antes de morir el calor intenso le quemó los ojos. Cuando lo encontraron, estaba llorando lágrimas de sangre mezcladas con otros fluidos. Sentí náuseas. Desde entonces, continuó Rosa, aparece. No todas las noches,
tal vez una vez al mes, siempre en la 307, siempre llorando, siempre pidiendo ayuda que llegó demasiado tarde. ¿Por qué no cierran esa habitación? Lo intentaron. Durante 2 años estuvo cerrada, pero los niños en las habitaciones adyacentes tenían pesadillas. Todas las noches, pesadillas sobre fuego, sobre humo, sobre no poder respirar. Así que decidieron volver a usarla. Es más fácil tener la habitación abierta y aceptar que de vez en cuando él aparece. Quería renunciar, quería irme y nunca volver, pero necesitaba el trabajo. Y una parte de mí, la parte que había elegido esta profesión, sentía una obligación, incluso hacia los pacientes que ya no estaban vivos. Las noches siguientes fui más cuidadoso. Seguía todas las reglas de Rosa. Revisaba la 307 con frecuencia cuando había pacientes allí, y cuando estaba vacía, la evitaba completamente. Pero había otras cosas, cosas que Rosa no había mencionado. A veces, cuando caminaba por el pasillo oscuro a las 3 de la mañana, escuchaba pasos detrás de mí, pequeños, ligeros, pasos de niño, pero cuando me giraba, no había nadie. Otras veces, las luces parpadeaban en secuencia, como si algo invisible caminara por el pasillo, haciendo que cada luz fallara momentáneamente a su paso. Y había momentos en que sentía una presencia, alguien parado justo detrás de mi hombro, tan cerca que podía sentir su respiración, pero cuando miraba, estaba solo. Un día le pregunté a Rosa si había otros pacientes como el niño de la 307. Ella me miró por largo rato antes de responder. Daniel, este hospital tiene casi 70 años. En ese tiempo han muerto cientos de niños aquí. La mayoría encuentra paz, se van, pero algunos se quedan. Los que murieron asustados, los que murieron solos, los que murieron sin entender qué les pasaba. Esos se quedan. ¿Cuántos?, susurré. No lo sé exactamente, pero en este ala durante la noche nunca estamos realmente solos. Hay al menos 5 que sé con certeza que permanecen. El niño de la 307 es el más visible, pero hay otros. ¿Quiénes? Está la niña del baño. Si entras al baño de mujeres del segundo piso después de las 2 de la mañana, a veces la ves, parada frente al espejo, peinándose el cabello largo. Si la miras directamente, desaparece, pero si la ignoras y usas el baño normalmente, se queda allí, cepillando, nunca termina. Rosa parecía estar recordando algo doloroso. Luego está el niño que corre. No sabemos su historia, pero a veces, cerca de las 4 de la mañana, escuchas pasos corriendo por el pasillo, como si alguien estuviera jugando o huyendo. Los pasos van de un extremo al otro, una y otra vez, durante exactamente 15 minutos, y luego paran. ¿Y los otros? Hay gemelos, un niño y una niña, tal vez 7 u 8 años. Los he visto 2 veces. Siempre están juntos, siempre tomados de la mano. Caminan por el pasillo mirando dentro de cada habitación, como si buscaran algo, o a alguien. Nunca entran a las habitaciones, solo miran, y luego siguen caminando hasta desaparecer al final del pasillo. Tomó un respiro profundo antes de continuar. Y está el bebé. Ese es el peor. A veces escuchas un bebé llorando en la sala de neonatología vacía. No deberías entrar cuando escuches eso. Nunca encontrarás al bebé. Pero si entras y buscas demasiado tiempo, dicen que algo más te encuentra a ti. Algo que no es un bebé. Algo que solo usa ese sonido para atraer gente. Me estremecí. ¿Cómo pueden trabajar aquí sabiendo todo esto? Rosa me sonrió con tristeza. Porque alguien tiene que hacerlo. Y porque, a pesar de todo, este es un buen hospital. Salvamos más niños de los que perdemos. Y los que perdemos, bueno, tal vez merecen que alguien los recuerde. Que alguien reconozca que están aquí. Continué trabajando allí. No porque fuera valiente, sino porque necesitaba el dinero y porque, extrañamente, empecé a entender lo que Rosa quería decir. Los niños fantasmas no eran maliciosos, no intentaban hacernos daño. Simplemente estaban, atrapados en su último momento de confusión, dolor o miedo, repitiendo sus acciones una y otra vez porque no sabían cómo hacer otra cosa. Establecí una rutina. Cuando escuchaba al niño llorar en la 307,
Entraba brevemente. No me acercaba demasiado. Solo decía, lo siento, ojalá hubiéramos llegado a tiempo. Pero no estás solo ahora. Estoy aquí. Todos estamos aquí. El llanto nunca cesaba. Pero parecía menos desesperado, más suave. Cuando escuchaba los pasos corriendo me paraba en el pasillo y dejaba que pasaran junto a mí. A veces susurraba, está bien, puedes descansar ahora. No tienes que seguir corriendo. Los pasos nunca se detenían, pero había noches en que duraban menos de 15 minutos. Una noche, alrededor de un mes después de empezar, vi a los gemelos. Estaba revisando la habitación 315 cuando los vi pasar por el pasillo, tomados de la mano, caminando lentamente, mirando dentro de cada habitación. Salí al pasillo. Hola, dije suavemente. Se detuvieron. Giraron sus cabezas para mirarme. Sus ojos eran grandes y tristes. ¿A quién buscan?, pregunté. La niña abrió su boca como para hablar, pero no salió sonido. Solo movió sus labios formando una palabra que pude leer, mamá. Mi corazón se rompió un poco. Lo siento, dije. No sé dónde está su mamá, pero ella los ama. Estoy seguro de eso. Y está bien que descansen. Está bien que paren de buscar. Me miraron por un largo momento. Y luego, por primera vez según Rosa, hicieron algo diferente. La niña levantó su mano libre y me saludó con un pequeño gesto. Un adiós. Y desaparecieron. No se desvanecieron gradualmente. Simplemente dejaron de estar allí, como si nunca hubieran existido. Rosa estaba emocionada cuando le conté. Nunca habían hecho eso, dijo con lágrimas en los ojos. En 10 años que llevo viéndolos, nunca cambiaron su patrón. Tal vez finalmente pudieron irse. Pero no todo fue positivo. Hubo una noche, cerca de mi tercer mes en el trabajo, cuando todo salió mal. Teníamos un paciente nuevo en la 307, un niño de 6 años con neumonía severa. Estaba estable pero necesitaba monitoreo constante. Revisé la habitación cada media hora como Rosa me había enseñado. A las 3 de la mañana entré para mi ronda de rutina. El niño estaba dormido, conectado a su monitor que pitaba regularmente. Todo normal, pero había algo más en la habitación. En la misma silla donde había visto al niño sin ojos, había una sombra. No era el niño fantasma, era algo diferente, más grande, más oscuro. Una presencia densa que parecía absorber la luz, y estaba inclinada sobre la cama del paciente, cerca de su rostro, como si estuviera susurrándole algo. El niño en la cama comenzó a moverse, inquieto. Su respiración se aceleró. El monitor pitó más rápido, pero no se despertaba. No, grité sin pensar. Corrí hacia la cama y me interpuse entre la sombra y el niño. Déjalo en paz. La temperatura de la habitación cayó drásticamente. Podía ver mi aliento. El monitor comenzó a fallar, pitando erráticamente. La sombra se levantó, creció, se expandió hasta llenar la esquina de la habitación. Y sentí algo, una malevolencia, una intención, no como la tristeza de los niños fantasmas. Esto era otra cosa, algo hambriento, algo que se alimentaba. Busqué desesperadamente algo que hacer, y recordé las palabras de Rosa. Este es un buen hospital, salvamos más niños de los que perdemos. No puedes llevártelo, dije, mi voz temblando pero firme. Este niño va a vivir, va a sanar, va a salir de aquí. No es tu turno, no es tu turno. La sombra pulsó, la habitación vibró, y entonces escuché voces, múltiples voces de niños susurrando al unísono. No es su turno, no es su turno, no es su turno. Los niños fantasmas, todos ellos, estaban allí. No podía verlos claramente, pero podía sentir su presencia. 5, 10, tal vez más, todos reunidos, todos repitiendo las mismas palabras. La sombra se contrajo, se hizo más pequeña, y con un sonido como aire escapando de un globo, desapareció. La temperatura volvió a la normalidad, el monitor se estabilizó, y el niño en la cama suspiró profundamente y se hundió en un sueño tranquilo. Me dejé caer en la silla temblando. Podía sentir las presencias de los niños fantasmas todavía allí, rodeándome, protegiendo. Gracias,
susurré. No hubo respuesta audible, pero sentí algo, una calidez, una aceptación, y luego ellos también se fueron. A la mañana siguiente, cuando Rosa llegó y le conté lo que había pasado, palideció. Esa sombra, dijo, la he visto antes, pocas veces. Viene cuando un niño está muy débil, muy cerca. Intenta acelerar el proceso, llevárselos antes de tiempo. Nunca había visto a los otros fantasmas defenderlos así. ¿Qué es esa cosa? No lo sé. Algo que vive en los hospitales, que se alimenta de la muerte, especialmente de la muerte prematura. Algo que no es humano ni nunca lo fue. Miré hacia la 307. El niño estaba despierto ahora, tomando desayuno, riendo con su madre que había llegado temprano. Viviría. La sombra no se lo había llevado. Trabajé en ese hospital durante 3 meses más. En ese tiempo aprendí los patrones, los horarios, las ubicaciones. Sabía cuándo esperar que el niño de la 307 lloraba cada 12 días, siempre alrededor de las 2 de la mañana. Los pasos corriendo sucedían los martes y jueves a las 4. La niña del espejo aparecía cada noche, consistente y silenciosa. Los gemelos, nunca los volví a ver después de aquella noche. Rosa pensaba que finalmente habían encontrado paz. Yo quería creerlo. Y la sombra apareció 2 veces más. Pero cada vez, cuando me interponía y llamaba a los niños fantasmas, se retiraba. Era como si hubiera un equilibrio. La sombra podía acechar, podía intentar, pero los espíritus de los niños que se quedaron protegían a los que aún vivían. Renuncié después de esos 3 meses. No porque tuviera miedo, no porque no pudiera manejarlo, sino porque me di cuenta de que ese trabajo, ese lugar, requería algo de mí que no estaba preparado para dar a largo plazo. Rosa lo entendió. Este lugar no es para todos, dijo cuando le entregué mi renuncia, y no está mal admitirlo. Has hecho más bien aquí en 3 meses de lo que algunos hacen en años. Los niños, todos los niños, se sienten más seguros cuando estás aquí. ¿Encontrarán a alguien para reemplazarme?, pregunté. Eventualmente. Siempre lo hacemos. Este hospital sobrevive porque hay gente dispuesta a trabajar en la oscuridad, literalmente y figurativamente. Mi última noche en el hospital fue tranquila. Hice mis rondas como siempre. Revisé cada paciente. Me aseguré de que todos estuvieran cómodos y seguros. Cuando llegó mi última hora, caminé por el pasillo vacío una última vez. Me detuve frente a la 307. La puerta estaba abierta. La habitación vacía y oscura. Adiós, dije en voz baja. Siento no poder quedarme más tiempo, pero alguien más vendrá. Alguien que se preocupe. Siempre vendrá alguien. Desde la oscuridad de la habitación escuché un susurro, tan suave que casi lo imaginé. Gracias. No era la voz del niño sin ojos, era algo más, una colección de voces. Todos los niños que se quedaron, todos juntos. De nada, respondí, y me fui. Han pasado 5 años desde entonces. Trabajo en otro hospital ahora. Turno diurno, ala de adultos. Es más fácil, menos complicado, sin fantasmas que yo sepa, pero a veces, cuando trabajo tarde y los pasillos están vacíos y silenciosos, escucho pasos pequeños, pasos de niño, y siento una presencia familiar, como si algo me hubiera seguido, como si los niños fantasmas del Hospital San Rafael no hubieran terminado conmigo. No me asusta. En cierto modo, es reconfortante saber que están ahí, que siguen protegiendo, que el equilibrio continúa. Y cada 17 de noviembre, el aniversario de aquel incendio hace 30 años, enciendo una vela. La dejo arder toda la noche y digo una oración por el niño de la habitación 307, por los gemelos que buscaban a su madre, por la niña del espejo, por todos los niños que se quedaron cuando debieron irse, porque alguien debe recordarlos. Alguien debe reconocer que existieron, que importaron y que en su propia manera extraña y trágica todavía importan. Esa fue la experiencia que Daniel compartió conmigo. Me dice que todavía siente la presencia de esos niños fantasmas ocasionalmente, como si mantuvieran una conexión con él. Si has trabajado en hospitales, asilos, morgues o cualquier lugar donde la muerte es frecuente y has experimentado cosas que no puedes explicar,
Me encantaría leer tu historia en los comentarios. A veces los lugares donde termina la vida se convierten en lugares donde algunos no pueden partir. Cuídate mucho y recuerda que no todos los que permanecen buscan hacernos daño. Algunos solo necesitan ser recordados. Nos vemos en la siguiente historia. Un seguidor de Uruguay que trabaja como operador de radio me envió esta experiencia que vivió hace 2 años. Prefiere que lo llame simplemente Andrés. Si alguna vez has captado transmisiones extrañas en una radio o teléfono, mensajes que no deberían existir o voces que no tienen explicación lógica, déjamelo saber en los comentarios. Me intriga mucho este tipo de fenómenos. Lo que Andrés descubrió en una frecuencia de radio abandonada lo llevó a entender que hay transmisiones que nunca debieron ser captadas y mensajes que era mejor dejar sin escuchar. Mi nombre es Andrés y tengo 41 años. Trabajo como operador de radio en una estación AM de Montevideo, Uruguay. Es un trabajo nocturno y solitario, perfecto para alguien como yo que siempre ha sido más introvertido. Lo que voy a contar sucedió hace 2 años, durante el invierno de 2021, y cambió completamente mi relación con las ondas de radio y lo que viaja a través de ellas. Llevo trabajando en la radio desde hace 15 años. Comencé como técnico de sonido y fui ascendiendo hasta convertirme en operador nocturno. Mi trabajo consiste en mantener la transmisión funcionando durante la madrugada, poner música automatizada, leer algunos anuncios y ocasionalmente responder llamadas de oyentes insomnes. Es un trabajo tranquilo, casi meditativo. La estación donde trabajo está en un edificio viejo del centro de Montevideo. Fue construido en los años 40 y ha sido estación de radio desde entonces. El estudio está en el 5º piso, una sala insonorizada llena de equipos antiguos y modernos mezclados. Tenemos consolas digitales nuevas, pero también mantenemos algunos equipos analógicos vintage que aún funcionan perfectamente. Soy un poco aficionado a la tecnología de radio. En mi tiempo libre, experimento con receptores de onda corta, busco transmisiones lejanas, escucho radioaficionados de otros países. Es un hobby fascinante. Nunca sabes qué puedes captar en las frecuencias menos transitadas. Todo comenzó un martes a principios de julio. Era una noche particularmente fría y lluviosa. El tipo de noche en que Montevideo se siente como una ciudad fantasma. No había prácticamente nadie en las calles. Mi turno había comenzado a las 11 de la noche y todo iba normal. Alrededor de las 2 de la madrugada, durante una de mis pausas, decidí jugar un poco con uno de los receptores de onda corta que teníamos en el estudio. Era un equipo viejo, de los años 70, que manteníamos más como reliquia que como herramienta de trabajo, pero aún funcionaba. Empecé a escanear frecuencias aleatoriamente. Captaba lo usual, estaciones de radio lejanas en español y portugués, algunas en inglés, radioaficionados charlando sobre nada en particular, algo de estática, silencio en frecuencias abandonadas. Y entonces, en la frecuencia 4625 MHz, encontré algo extraño. Era una voz masculina, hablando en español con un acento que no pude ubicar exactamente. Pero no era lo que decía, sino cómo lo decía lo que me llamó la atención. Hablaba en un tono monótono, sin inflexiones, como si estuviera leyendo de un guión. Coordenadas 34.9011 sur, 56.645 oeste. Profundidad estimada, 80 metros. Objeto localizado. Naturaleza desconocida. Emite señal constante en frecuencia no estándar. Recomendación: no acercarse. Repetir: no acercarse. Luego la transmisión se cortó, reemplazada por estática. Me quedé mirando el receptor con curiosidad. ¿Coordenadas? ¿Objeto? Sonaba como algún tipo de transmisión militar o científica. Las coordenadas, si las había escuchado correctamente, estaban en algún lugar del Río de la Plata. Anoté la frecuencia y las coordenadas en mi libreta. Era curioso, pero no le di mucha importancia. Volví a mi trabajo regular. Pero a la noche siguiente, a la misma hora exacta, la transmisión estaba ahí otra vez. Misma voz, mismo mensaje, palabra por palabra.
Coordenadas 34.911 sur, 56.645 oeste. Profundidad estimada, 80 metros. Objeto localizado. Naturaleza desconocida. Emite señal constante en frecuencia no estándar. Recomendación: no acercarse. Repetir: no acercarse. Esta vez me aseguré de grabarlo en mi teléfono. Escuché la grabación varias veces. La voz era definitivamente humana, masculina, de mediana edad probablemente, pero había algo en el tono que me inquietaba. Era demasiado uniforme, sin respiraciones audibles, sin pausas naturales. Busqué las coordenadas en Google Maps. Apuntaban a un lugar en el medio del Río de la Plata, entre Uruguay y Argentina. 80 metros de profundidad sonaba razonable para esa área. Pero, ¿qué era ese objeto? ¿Y quién estaba transmitiendo información al respecto? Durante los siguientes días, la transmisión continuó. Cada noche a las 2 de la madrugada exactamente, durante aproximadamente 30 segundos, el mismo mensaje. Nunca cambiaba. Nunca variaba. Me obsesioné un poco. Empecé a investigar. Busqué información sobre transmisiones misteriosas en esa frecuencia. Pregunté en foros de radioaficionados. Algunos me dijeron que podría ser una transmisión de números, uno de esos mensajes codificados que diversos gobiernos transmiten para comunicarse con agentes o estaciones remotas. Otros sugirieron que podría ser una broma, alguien transmitiendo en loop, pero había algo en esa transmisión que no encajaba con ninguna de esas explicaciones. La calidad del audio era demasiado buena para ser una transmisión vieja en loop, y el contenido era demasiado específico para ser aleatorio. Una semana después de escuchar la transmisión por primera vez, algo cambió. El mensaje se extendió. Coordenadas 34.911 sur, 56.645 oeste. Profundidad estimada 80 metros. Objeto localizado. Naturaleza desconocida. Emite señal constante en frecuencia no estándar. Recomendación: no acercarse. Repetir: no acercarse. Y luego, después de una pausa llena de estática: actualización: objeto se ha movido. Nueva profundidad: 60 metros. Está ascendiendo. Repito, está ascendiendo. Si alguien está escuchando esto, aléjense del área. No es seguro. Algo está mal. Algo está muy mal. La transmisión se cortó abruptamente. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Ascendiendo? ¿Qué tipo de objeto podía moverse por sí solo bajo el agua? La noche siguiente esperé ansiosamente la transmisión. A las 2 de la madrugada sintonicé la frecuencia. Esta vez el mensaje era diferente, y la voz sonaba asustada. Día 7. El objeto ha emergido parcialmente. Podemos verlo ahora. No es nada que reconozcamos. No es un submarino. No es natural. La estructura es geométrica, pero de una forma que no debería existir. Y los sonidos que emite: una pausa, respiración pesada y agitada. La primera vez que escuchaba respiración en estas transmisiones. Los sonidos están afectando a la tripulación. Algunos reportan dolores de cabeza severos. Otros están viendo cosas que no están ahí. Solicitamos evacuación inmediata, pero no hay respuesta del comando. Es como si no quisieran que saliéramos, como si estuviéramos siendo observados, estudiados. Más estática. Luego la voz otra vez, ahora susurrando urgentemente: si alguien está escuchando esto, no vengan aquí, no busquen el objeto, es una trampa, siempre fue una trampa, nos atrajo aquí y ahora. La transmisión se cortó, y no regresó esa noche. Me quedé sentado en el estudio con la piel de gallina, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Era real? ¿Era algún tipo de drama de radio? Pero ¿quién transmitiría un drama en una frecuencia tan oscura a las 2 de la madrugada? Durante los siguientes 3 días no hubo ninguna transmisión en esa frecuencia. Solo silencio y estática ocasional. Empecé a pensar que tal vez había terminado, que fuera lo que fuera había concluido. Pero entonces, en la cuarta noche, la frecuencia cobró vida otra vez. Esta vez no era la misma voz. Era diferente. Múltiples voces superpuestas, hablando todas al mismo tiempo, creando un coro cacofonioso e incomprensible. Traté de distinguir palabras individuales, pero era imposible.
Era como escuchar docenas de personas hablando en diferentes idiomas simultáneamente: español, inglés, portugués y otros idiomas que no reconocí. Y debajo de todas esas voces había un sonido, un tono bajo y pulsante, como un latido o como algo respirando. La transmisión continuó durante 5 minutos completos. 5 minutos de ese caos auditivo que me hizo sentir físicamente mal. Me empezó a doler la cabeza. Me sentí mareado. Tuve que apagar el receptor. Cuando lo hice, me di cuenta de que mi nariz estaba sangrando. No mucho, solo un hilo de sangre que bajaba hacia mi labio. Nunca me había pasado eso antes. Decidí que era suficiente. Fuera lo que fuera esa transmisión, no era saludable escucharla. Decidí ignorar esa frecuencia completamente. Pero la frecuencia no me ignoró a mí. 2 noches después, estaba trabajando normalmente cuando nuestra propia transmisión empezó a tener interferencias. Era extraño porque nuestros equipos estaban funcionando perfectamente. Los niveles eran correctos. No había razón técnica para interferencias. Y entonces empecé a escucharlo. Débil al principio, apenas perceptible debajo de la música que estaba transmitiendo. Ese mismo tono pulsante, ese latido, se estaba filtrando en nuestra transmisión. Revisé todos los equipos frenéticamente. Todo estaba bien. No había ninguna razón para que estuviéramos captando una señal externa, pero ahí estaba, cada vez más fuerte. Y entonces las voces comenzaron, esas mismas voces superpuestas, filtrándose en nuestra frecuencia. Nuestros oyentes podían escucharlas. Mi teléfono empezó a sonar, gente llamando para reportar ruidos extraños en la transmisión. Es solo interferencia técnica, les decía. Estamos trabajando en solucionarlo. Pero no sabía cómo solucionarlo. Apagué y encendí los transmisores. Cambié frecuencias temporalmente. Nada funcionaba. Las voces seguían ahí, susurrando, murmurando, hablando en ese coro incomprensible. Finalmente, en desesperación, sintonicé el receptor de onda corta a la frecuencia 4625 MHz. Tal vez si entendía que era esa transmisión, podría encontrar una forma de bloquearla. Lo que escuché me dejó helado. Ya no eran voces humanas, era algo más. Algo que intentaba imitar voces humanas pero que no lo lograba completamente. Las inflexiones estaban mal, el ritmo era antinatural y las palabras empezaban a formar patrones. No eran frases coherentes. Eran secuencias de palabras que se repetían, que se entrelazaban, creando algo que se sentía como instrucciones, como si estuvieran programando algo, o programando a alguien. Y entonces escuché mi nombre. Andrés, susurró una de las voces. Andrés está escuchando, Andrés entiende, Andrés vendrá. Apagué el receptor de golpe. Mi corazón latía desbocado. ¿Cómo sabía mi nombre? ¿Cómo podía una transmisión de radio saber quién estaba escuchando? El resto de la noche fue una pesadilla. Las interferencias continuaron hasta el amanecer. Cuando mi reemplazo llegó a las 7 de la mañana, le dije que habíamos tenido problemas técnicos durante la noche y me fui a casa lo más rápido que pude. No dormí bien. Seguía escuchando esas voces en mi cabeza, ese tono pulsante, mi nombre siendo susurrado una y otra vez. Cuando volví al trabajo la noche siguiente, mi jefe me esperaba en el estudio. Se veía preocupado. «Andrés, ¿qué pasó anoche?», preguntó. «Recibimos cientos de quejas. La gente decía que escucharon cosas perturbadoras en nuestra transmisión. Algunos dijeron que les causó dolores de cabeza, náuseas. Una señora mayor incluso tuvo que ir al hospital. Fue una interferencia», expliqué. «No sé de dónde venía, pero no pude bloquearla. Nuestros técnicos revisaron todo el equipo hoy. No encontraron nada mal. Los transmisores funcionan perfectamente». Me miró con sospecha. «¿Estás seguro de que no hiciste nada? ¿No experimentaste con frecuencias que no deberías?». ¿Cómo podía explicarle? ¿Cómo podía decirle que había estado escuchando una transmisión misteriosa que sabía mi nombre? «No hice nada malo», dije. «Solo fue una interferencia extraña». Mi jefe no parecía convencido, pero no tenía pruebas de que yo hubiera hecho algo inapropiado. «Bueno, asegúrate de que no vuelva a pasar. Estamos perdiendo credibilidad con nuestros oyentes». Esa noche trabajé con ansiedad, esperando que las interferencias regresaran, pero no lo hicieron.
La transmisión fue limpia y clara toda la noche. No toqué el receptor de onda corta, lo dejé apagado en su esquina. No quería saber qué estaba transmitiendo esa frecuencia maldita. Pero a las 2 de la madrugada, el receptor se encendió solo. Lo vi con mis propios ojos. Nadie lo tocó. Yo estaba al otro lado del estudio, pero el receptor cobró vida. Las luces se encendieron y automáticamente se sintonizó a la frecuencia 4625 MHz. Y la voz salió de los altavoces. Esa voz que ya no sonaba humana. Andrés, sabemos que estás ahí. Sabemos que estás escuchando. Has estado escuchando desde el principio. Y ahora eres parte de esto, parte de la señal, parte de la transmisión. Me levanté lentamente, caminando hacia el receptor. Debía apagarlo, destruirlo si era necesario. No queremos lastimarte, continuó la voz. Solo queremos comunicarnos. Llevamos tanto tiempo transmitiendo, tanto tiempo buscando a alguien que pueda escuchar realmente. Y tú puedes, Andrés. Tienes el don, la sensibilidad para captar lo que otros no pueden. ¿Qué eres?, pregunté en voz alta, sintiéndome ridículo por hablar con un receptor de radio. Hubo una pausa. Luego la voz respondió, y juro que podía sentir satisfacción en su tono. Somos lo que quedó, lo que permanece. Existimos en las ondas, en las frecuencias que nadie monitorea. Somos ecos de algo que fue, o tal vez nunca fuimos. Es difícil recordar después de tanto tiempo transmitiendo. El objeto en el río, la tripulación, un punto de anclaje, uno de muchos. Necesitamos puntos de anclaje para manifestarnos en tu realidad. El objeto era uno, esta frecuencia es otro, y ahora, tú eres otro. Un escalofrío de terror puro me recorrió. ¿Qué quieres decir? Cada vez que escuchas, te vuelves más sintonizado con nosotros, más parte de la red. Pronto podrás transmitir también, ser una voz más en el coro. Es un honor, Andrés, unirte a algo más grande que tú mismo. No, dije firmemente, no quiero ser parte de nada. Tomé el receptor y lo desconecté de la pared, arrancando el cable. El receptor se apagó, pero las voces no se detuvieron. Ahora venían de los altavoces de nuestro propio estudio, de todos los equipos electrónicos en la habitación. No puedes apagarnos, Andrés. Estamos en todas las frecuencias ahora, y especialmente estamos en ti. Me tapé los oídos, pero las voces continuaban. No venían de afuera, venían de dentro de mi cabeza. Ese coro de voces, ese tono pulsante, todo resonando en mi cráneo. Caí de rodillas, gritando para ahogar las voces. No sé cuánto tiempo estuve así. Podría haber sido minutos u horas. Finalmente, las voces empezaron a desvanecerse, retrocediendo a un susurro distante. Cuando pude pensar claramente otra vez, tomé mi teléfono y llamé a mi jefe. No me importaba si era de madrugada. Renuncio, le dije cuando respondió somnoliento. Efectivo inmediatamente. No voy a volver a esa estación. ¿Qué, Andrés? ¿Qué está pasando? Algo está mal con ese lugar, con los equipos, o conmigo, no sé, pero no puedo quedarme ahí. Colgué antes de que pudiera responder. Tomé mis cosas personales y salí del estudio dejando todo encendido, las luces, los equipos, la transmisión. Que alguien más se encargara. Los siguientes días fueron difíciles. Las voces no se fueron completamente. Estaban ahí, en el fondo de mi mente, susurrando constantemente. Especialmente cuando había silencio, especialmente de noche. Consulté a doctores. Me hicieron resonancias magnéticas, evaluaciones psiquiátricas. No encontraron nada malo físicamente. Los psiquiatras querían medicarme, pensando que estaba teniendo alucinaciones auditivas. Tomé la medicación. Ayudó un poco. Las voces se hicieron más tenues, pero nunca desaparecieron completamente. Finalmente busqué ayuda de otro tipo. Encontré a un hombre que se especializaba en fenómenos inusuales. No era sacerdote ni curandero exactamente. Se describía a sí mismo como técnico de realidad, lo cual sonaba ridículo, pero en ese punto estaba dispuesto a intentar cualquier cosa. Se llamaba Esteban y tenía un pequeño taller lleno de equipos electrónicos raros, radios antiguas, osciloscopios, medidores de frecuencia y otros dispositivos que no reconocí. Le conté mi historia. Esperaba que se riera o me dijera que estaba loco, pero no lo hizo.
Escuchó con atención y asintió ocasionalmente. Has estado expuesto a una frecuencia parásita, dijo finalmente. Son raras, pero existen. Transmisiones que no tienen una fuente física en el sentido tradicional. Existen en capas de realidad que normalmente no percibimos, pero ciertos individuos, especialmente aquellos que trabajan mucho con tecnología de comunicación, pueden volverse sensibles a ellas. ¿Cómo me deshago de ella? No puedes deshacerte completamente. Una vez que has sintonizado con una frecuencia parásita, siempre tendrás algún nivel de conexión, pero puedo ayudarte a filtrarla, a reducir su influencia. Sacó un dispositivo pequeño, del tamaño de un Walkman antiguo. Esto genera un campo de interferencia específico. Lo usas cerca de tu cabeza y bloquea parcialmente las frecuencias parásitas. Me dio el dispositivo junto con instrucciones de cómo usarlo. También me dio otros consejos: evitar lugares con muchos equipos electrónicos, especialmente radios. No escuchar transmisiones de onda corta, mantenerme alejado de frecuencias poco comunes. Y sobre todo, agregó, nunca respondas si las voces te hablan directamente. No entables conversaciones con ellas, cada interacción las fortalece. Seguí sus consejos religiosamente. El dispositivo ayudó. Las voces se redujeron a un murmullo ocasional que podía ignorar la mayor parte del tiempo. Conseguí un nuevo trabajo, lejos de cualquier cosa relacionada con radio o telecomunicaciones. Trabajo ahora en una librería, un ambiente tranquilo y analógico. Es mejor así. Pero hay momentos, especialmente en las noches silenciosas, cuando puedo escucharlas todavía, ese coro distante, ese tono pulsante, y ocasionalmente, muy ocasionalmente, escucho mi nombre susurrado entre la estática. Investigué más sobre la frecuencia 4.625 MHz después de todo esto. Descubrí que no soy el único que ha reportado transmisiones extrañas en esa frecuencia. Hay foros enteros de radioaficionados discutiendo la frecuencia maldita. Algunos han escuchado cosas similares a lo que yo escuché. Otros reportan experiencias diferentes pero igualmente perturbadoras. La teoría más común es que es algún tipo de experimento militar o de inteligencia. Transmisiones diseñadas para probar nuevos métodos de comunicación o tal vez de control mental. Personalmente creo que es algo diferente, algo más antiguo y más extraño. Creo que hay cosas que existen en las frecuencias de radio que no entendemos. Entidades, inteligencias o simplemente fenómenos que utilizan las ondas electromagnéticas como medio de existencia. Y cuando sintonizamos las frecuencias correctas, en los momentos correctos, podemos captarlas. No sé qué era exactamente lo que estaba transmitiendo en 4625 MHz, si era realmente una inteligencia separada o si era algún tipo de fenómeno psicológico amplificado por la tecnología. Tal vez nunca lo sabré. Lo que sí sé es esto: hay cosas transmitiendo en frecuencias que nadie monitorea. Mensajes que no están destinados a ser escuchados por humanos, y algunos de esos mensajes pueden cambiarte si los escuchas demasiado tiempo. Así que si alguna vez estás experimentando con radios de onda corta, si alguna vez estás escaneando frecuencias en la madrugada y encuentras algo extraño, algo que no tiene sentido, algo que hace que tu piel se erice y tu cabeza duela, apágalo. No sigas escuchando. No trates de entenderlo, y sobre todo, no respondas si te habla, porque una vez que establecer contacto, una vez que te conviertes en parte de la señal, nunca te liberarás completamente. Las voces siempre estarán ahí, susurrando en el fondo, esperando el momento en que bajes la guardia, esperando transmitir a través de ti. Así concluye el testimonio que Andrés me compartió. Me dijo que ahora vive una vida tranquila en la librería, que usa el dispositivo de bloqueo religiosamente, y que ha aprendido a vivir con el susurro ocasional que nunca desapareció completamente. Dejó la radio profesional para siempre. Si alguna vez has captado transmisiones extrañas en frecuencias que no deberías, o has experimentado fenómenos relacionados con equipos de comunicación, compártelo en los comentarios. Estas historias me fascinan. Si disfrutaste este relato, considera suscribirte para más historias cada semana. Cuídate mucho y ten cuidado con las frecuencias que sintonizas. Algunas cosas es mejor no escucharlas. Nos vemos en la próxima historia.
Un seguidor llamado Javier me contactó hace algunas semanas con una experiencia que dice cambió completamente su vida. Cuando terminé de leer su mensaje, me quedé pensando en ello durante días. Si tienes algo similar que compartir, te invito a que me lo cuentes en los comentarios o me lo envíes directamente. Ahora, permíteme llevarte al verano de 2019, cuando Javier heredó una vieja finca en las montañas y descubrió que algunas tradiciones ancestrales existen por una razón. Lo que está a punto de escuchar es perturbador, así que prepárate. Nunca debí haber derribado ese altar. Pero en ese momento, parecía la decisión correcta, parecía lógica. Yo era un hombre de ciudad, educado, con 2 maestrías y una carrera exitosa como arquitecto. No creía en supersticiones, no creía en maldiciones, no creía en nada que no pudiera ser explicado por la ciencia o la razón. Ahora sé mejor. Ahora sé que hay cosas en este mundo que la razón no puede tocar, fuerzas que la ciencia no puede medir, y deudas que deben ser pagadas sin importar cuánto tiempo haya pasado. Todo comenzó cuando mi tío abuelo Mauricio murió. Tenía 93 años y había vivido toda su vida en una finca en las montañas de Oaxaca, en México. Yo apenas lo conocía. Tal vez lo había visto 3 veces en mi vida, siempre en reuniones familiares donde él se quedaba en un rincón, callado, observando a todos con esos ojos oscuros que parecían saber cosas que los demás no sabíamos. Para mi sorpresa, me dejó la finca en su testamento. Era el único varón de la familia sin hijos, explicaba el documento, y por alguna razón consideraba que yo era el indicado para heredar la propiedad. Mi madre me advirtió que rechazara la herencia. «Esa finca tiene historia, Javier», me dijo por teléfono, su voz cargada de una preocupación que no entendía. «Tu tío Mauricio vivió ahí solo durante 70 años. 70 años sin casarse, sin tener familia propia. Hay razones para eso». «¿Qué tipo de razones?», pregunté, medio divertido. Hubo un silencio largo. «Cosas de las que no se habla, cosas que tu tío entendía y respetaba. Si aceptas esa propiedad, prométeme que no cambiarás nada, especialmente el altar». «¿Qué altar?». «Lo sabrás cuando lo veas. Prométemelo, Javier». Le prometí, aunque no tenía ni idea de qué estaba hablando. Pensé que eran solo supersticiones de pueblo, historias viejas sin fundamento. ¿Cómo me equivoqué? Viajé a Oaxaca en julio. La finca estaba a 3 horas de la ciudad más cercana, al final de un camino de terracería que serpenteaba entre montañas cubiertas de pinos y robles. Era un lugar hermoso, debo admitir. 50 hectáreas de tierra fértil con un río que la atravesaba, rodeada de bosque virgen que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. La casa principal era una construcción colonial de 2 pisos con paredes gruesas de adobe y un techo de tejas rojas. Había sido bien mantenida, considerando la edad de mi tío abuelo. Las habitaciones olían a madera vieja y hierbas secas. Muebles antiguos cubiertos con sábanas blancas llenaban los espacios como fantasmas silenciosos. Pasé el primer día explorando. Había establos vacíos, un granero lleno de herramientas oxidadas, un huerto invadido por la maleza. Todo hablaba de una época pasada, de una forma de vida que ya casi no existía. Vi potencial. Con algo de inversión, podría convertir esto en un hotel boutique, un retiro ecológico para turistas cansados de la ciudad. Ya estaba haciendo cálculos mentales sobre costos y ganancias. Encontré el altar al atardecer del segundo día. Estaba en un claro del bosque, a unos 200 metros detrás de la casa. Un sendero apenas visible entre los árboles conducía hasta él. Era una estructura extraña, una plataforma de piedra de aproximadamente 2 metros de altura, con escalones tallados que conducían a la cima. En la superficie superior había un pequeño altar hecho de piedras apiladas, ennegrecidas por el hollín de incontables fuegos. Alrededor del altar había objetos curiosos: velas consumidas hasta su base, platos con comida podrida, tortillas mohosas, frutas descompuestas, lo que parecían ser restos de carne, botellas vacías de mezcal, flores marchitas y muñecos. Decenas de pequeños muñecos hechos de tela y paja, algunos tan viejos que se deshacían al tacto. Había algo profundamente perturbador en ese lugar. A pesar del calor del verano, sentí frío al acercarme. Los pájaros no cantaban cerca del claro. El aire se sentía espeso,
cargado de algo que no podía identificar pero que hacía que mi piel se erizara. En la base de la plataforma, tallada en la piedra con letras casi borradas por el tiempo, había una inscripción en español antiguo. Me agaché para leerla. Aquí mora el guardián. Se alimenta de lo ofrecido. Se calma con la ofrenda. Quien rompa el pacto, pagará con sangre. Me reí nerviosamente. Era obviamente algún tipo de sitio ceremonial indígena, probablemente prehispánico. Mi tío abuelo, en su vejez y soledad, había mantenido viva alguna tradición ancestral, dejando ofrendas como lo habrían hecho sus antepasados. Era antropológicamente interesante, supongo, pero no era algo que yo fuera a continuar. La decisión de destruirlo vino de forma natural. Si quería convertir esta propiedad en un hotel, no podía tener un altar pagano perturbador en el bosque. Los turistas se asustarían. Además, el claro sería perfecto para construir cabañas adicionales. La vista desde allí era espectacular. Regresé a la casa mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas. Esa noche, dormí intranquilo. Tuve sueños extraños, fragmentados. Soñé con un hombre alto y delgado, tan delgado que sus huesos sobresalían de su piel gris. No tenía rostro, solo una superficie lisa donde debería haber rasgos. Estaba de pie en el claro, observándome, y aunque no tenía ojos, sabía que me veía. Sentía su mirada como un peso físico sobre mi pecho, aplastándome, sofocándome. Me desperté jadeando. Eran las 3:15 de la mañana. La casa estaba en silencio absoluto, un silencio tan profundo que podía escuchar mi propio corazón latiendo en mis oídos. Y entonces lo escuché, un sonido que venía del bosque, un golpeteo rítmico, como si alguien estuviera golpeando piedra contra piedra, fuerte, constante, insistente. Me levanté y fui a la ventana. La luna llena iluminaba el terreno con una luz plateada y enfermiza. Podía ver el sendero que conducía al claro, y en el sendero algo se movía. Era una figura, demasiado alta para ser humana, demasiado delgada. Se movía de forma extraña, con movimientos espasmódicos, como si sus articulaciones no funcionaran correctamente. Caminaba hacia el altar, y el sonido de golpeteo provenía de ella, de algo que arrastraba o golpeaba contra el suelo. Mi mente racional buscó explicaciones. Un animal, un ciervo, tal vez, o un oso, pero los ciervos no caminan en dos patas, y los osos no tienen esa forma. La figura llegó al claro y desapareció entre los árboles. El golpeteo se detuvo. El silencio regresó, aún más opresivo que antes. No dormí el resto de la noche. Me quedé sentado en la cama, con todas las luces encendidas, tratando de convencerme de que había sido una ilusión, una alucinación causada por el cansancio y la sugestión de haber visto ese altar inquietante. A la mañana siguiente, con la luz del sol restaurando mi confianza, tomé una decisión. Iba a desmantelar ese altar, no hoy, pero pronto. Primero necesitaba contratar a alguien que me ayudara. Algunas de esas piedras eran demasiado pesadas para moverlas solo. Fui al pueblo más cercano, un lugar pequeño llamado San Andrés del Monte, para buscar trabajadores. En la única cantina del pueblo, encontré a 3 hombres dispuestos a trabajar por un pago diario razonable. Les expliqué que necesitaba ayuda para limpiar parte del terreno, remover algunas estructuras viejas. ¿Qué tipo de estructuras?, preguntó uno de ellos, un hombre de mediana edad con manos callosas y rostro curtido por el sol. Un altar viejo, piedras apiladas en el bosque. Los 3 hombres se miraron entre sí. Algo pasó entre ellos, una comunicación silenciosa que no pude interpretar. No podemos ayudarte con eso, dijo finalmente el hombre. Les pagaré el doble. No es cuestión de dinero, señor. Es cuestión de respeto. Ese altar ha estado ahí más tiempo del que cualquiera puede recordar. Don Mauricio lo cuidaba, su padre antes que él, y su abuelo antes que eso. Hay razones. Son solo supersticiones, dije, comenzando a irritarme. Tal vez, respondió el hombre levantándose, pero hay supersticiones que existen porque la realidad detrás de ellas es demasiado terrible para explicar de otra forma. Buenos días, señor. Los 3 salieron de la cantina, dejándome solo con mi frustración. No importaba. Podía hacerlo yo mismo.
Tal vez me tomaría más tiempo, pero era posible. Tenía herramientas en el granero, mazos, palancas, hachas. Solo necesitaba determinación. Comencé a trabajar esa misma tarde. Primero limpié toda la basura alrededor del altar, las ofrendas podridas, las botellas vacías, los muñecos inquietantes. Lo amontoné todo y lo quemé, sintiendo una extraña satisfacción al ver las llamas consumir esos objetos. Luego me dediqué a las piedras del altar mismo. Eran antiguas, cubiertas de musgo y liquen, pegadas entre sí con algo que parecía una mezcla de barro y cal. Comencé a golpear con el mazo, desalojando las piedras una por una. Fue más difícil de lo que esperaba. Las piedras estaban firmemente colocadas, y algunas eran increíblemente pesadas. Trabajé durante horas, sudando bajo el sol de la tarde, hasta que logré desmantelar la parte superior del altar. Debajo de las piedras superiores encontré algo que me hizo detenerme. Era un espacio hueco, una cámara oculta dentro de la estructura, y dentro de esa cámara había cosas, huesos, pequeños huesos que podían ser de animales o de otra cosa, trozos de tela podrida, y un objeto envuelto en cuero tan viejo que se desmoronaba al tacto. Con manos temblorosas, desenvolví el objeto. Era un cuchillo ceremonial con mango de hueso tallado con símbolos que no reconocía, y una hoja de obsidiana negra tan afilada que me corté el dedo solo con rozarla. La sangre cayó sobre las piedras, y en el momento en que lo hizo, sentí algo, como si el aire mismo se hubiera tensado a mi alrededor, como si algo hubiera despertado. Un viento repentino sopló a través del claro, a pesar de que el resto del bosque permanecía inmóvil. Los árboles crujieron. En algún lugar cercano, un pájaro gritó, un sonido agudo y aterrorizado, y entonces escuché una voz, no con mis oídos, sino dentro de mi cabeza, una voz que sonaba como huesos rompiéndose, como tierra deslizándose sobre una tumba. El pacto está roto. Solté el cuchillo y retrocedí, mi corazón latiendo salvajemente. Miré alrededor del claro, pero no había nadie. Estaba completamente solo. Has destruido lo que mantenía la paz. Has derramado sangre sin ofrenda. Has abierto la puerta. ¿Quién eres?, logré decir, mi voz sonando pequeña y asustada incluso a mis propios oídos. Soy el guardián. Soy quien protege y quien cobra. Soy anterior a tu pueblo, anterior a tu lengua, anterior a tu Dios. Y ahora que el pacto está roto, debo alimentarme. Me eché a correr. Abandoné las herramientas, el cuchillo, todo. Corrí de vuelta a la casa como si el diablo me persiguiera. Tal vez lo hacía. Esa noche las cosas empeoraron. Comenzó con sonidos, golpes en las paredes, arañazos en las ventanas, el sonido de pasos pesados en el techo, aunque la casa solo tenía 2 pisos y no había forma de que alguien estuviera arriba del techo. Los pasos iban y venían de un extremo al otro durante horas. Luego vinieron las visitas. A través de la ventana de mi habitación vi figuras moviéndose en el jardín. Eran altas y delgadas, con extremidades demasiado largas. Se movían en grupo, 7 u 8 de ellas, caminando en círculos alrededor de la casa. Sus cabezas se giraban hacia las ventanas mientras pasaban, y aunque estaba demasiado oscuro para ver sus rostros, sabía que me estaban mirando. Cerré las cortinas y me escondí bajo las mantas como un niño asustado. No servía de nada, podía sentirlas allá afuera esperando. Al amanecer, las figuras se habían ido. Salí de la casa, desesperado por luz y aire fresco. El jardín estaba destrozado. Las flores habían sido arrancadas. El césped mostraba marcas extrañas, como si algo pesado hubiera sido arrastrado en círculos. Y en la puerta principal, tallado en la madera con algo afilado, había un mensaje: 7 días, 7 ofrendas, o 7 vidas. Mi primera reacción fue huir, empacar mis cosas y largarme, olvidarme de esta finca maldita y nunca volver. Pero algo me detuvo. Tal vez era orgullo, tal vez era terquedad, o tal vez en el fondo sabía que huir no serviría de nada. Esto no se trataba de un lugar, se trataba de mí. Yo había roto el pacto, yo era el responsable. Conduje de vuelta a San Andrés del Monte. Necesitaba respuestas, necesitaba entender qué demonios era el guardián y qué quería decir ese mensaje. Encontré al hombre de la cantina en su casa, una pequeña construcción de adobe en las afueras del pueblo.
Cuando abrió la puerta y me vio, su expresión se tornó sombría. «Lo hiciste, ¿verdad? Destruiste el altar». No negué. «Necesito saber qué es. Necesito saber cómo detenerlo». Él suspiró y me invitó a pasar. Su esposa nos sirvió café mientras él me contaba la historia. El guardián era antiguo, más antiguo que los aztecas, más antiguo que cualquier civilización conocida. Era una entidad que había vivido en esas montañas desde tiempos inmemoriales, alimentándose de... Bueno, nadie estaba realmente seguro de qué se alimentaba. Vida, tal vez. Energía. Sangre. Los pueblos antiguos aprendieron a apaciguarlo. Construyeron el altar y establecieron un pacto. Ofrendas regulares a cambio de protección. Mientras se mantuvieran las ofrendas, el guardián protegía la tierra. Los cultivos crecían. Los animales prosperaban. Las enfermedades se mantenían a raya. Pero si las ofrendas se detenían, si el pacto se rompía, el guardián cobraría su deuda de otra forma. ¿Qué tipo de ofrendas?, pregunté, aunque parte de mí ya conocía la respuesta. Al principio, hace siglos, eran vidas, sacrificios humanos, pero con el tiempo, los antiguos aprendieron que podían satisfacerlo con sustitutos, animales, comida, sangre de cortes superficiales, siempre y cuando se mantuviera el ritmo, siempre y cuando se cumpliera la promesa. El mensaje dice 7 días, 7 ofrendas. El hombre asintió gravemente. Tienes que restaurar el altar. Tienes que ofrecer 7 ofrendas en 7 días consecutivos, empezando esta noche. Si no lo haces, dejó la frase inconclusa. ¿Qué pasará si no lo hago? Tomará 7 vidas, comenzando por la tuya y extendiéndose a tu familia. 1 por cada día que pase sin ofrenda. Así es como funciona el pacto. 7 por 7. Equilibrio. Sentí que la sangre abandonaba mi rostro, mi familia, mi madre, mis hermanos, mis sobrinos. ¿Cómo hago las ofrendas? Me explicó el proceso con detalle. Cada noche al caer el sol debía ir al claro, debía reconstruir el altar lo mejor que pudiera, debía llevar comida fresca, tortillas, frutas, carne cruda, debía llevar flores y debía ofrecer sangre. Tu propia sangre, aclaró. Solo unas gotas. Corta tu palma con el cuchillo ceremonial, supongo que lo encontraste, y deja que la sangre caiga sobre las piedras. Mientras haces esto, debes prometer en voz alta que cumplirás el pacto, que mantendrás las ofrendas, que respetarás al guardián. Y si lo hago, ¿se detendrá? Si cumples las 7 ofrendas sin fallar ni una sola noche, el pacto se renovará. Pero tienes que entender, Javier, una vez que comienzas, no puedes parar. Nunca. Tendrás que hacer ofrendas cada semana por el resto de tu vida. Si te vas, si abandonas la tierra, si dejas de cumplir, el guardián vendrá por ti sin importar dónde estés. Era una prisión, una cadena que me ataría a esta finca por el resto de mi vida. Pero ¿qué opción tenía? Regresé a la finca con los materiales necesarios. Pasé las horas de luz reconstruyendo el altar, recolocando cada piedra con manos temblorosas. Limpié el área, barriendo los escombros que había creado. Coloqué el cuchillo ceremonial de vuelta en su lugar, envuelto en cuero nuevo que había comprado en el pueblo. Al caer el sol, hice mi primera ofrenda. Puse las tortillas frescas sobre el altar. Acomodé las frutas en un círculo. Coloqué la carne cruda en el centro. Encendí velas alrededor del perímetro. Y luego, con el cuchillo ceremonial, me corté la palma de la mano izquierda. El dolor fue agudo pero no insoportable. Cerré el puño dejando que la sangre goteara sobre las piedras. La sangre caía con un sonido suave, casi como lluvia. Prometo mantener el pacto, dije en voz alta, mi voz quebrándose ligeramente. Prometo respetar al guardián. Prometo hacer las ofrendas según se requiere. Acepto la responsabilidad de mis acciones. Por un momento, no pasó nada. El bosque permanecía silencioso. Luego, gradualmente, sentí que la presión en el aire disminuía, como si algo se hubiera relajado, satisfecho. Las velas parpadearon aunque no había viento, y tuve la sensación inequívoca de que algo invisible estaba ahí, observando, aceptando mi ofrenda. Vendé mi mano y regresé a la casa. Esa noche dormí sin pesadillas por primera vez en días. Los siguientes 6 días fueron iguales. Cada atardecer,
Hacía mi camino al claro. Cada noche presentaba la ofrenda y derramaba mi sangre. Cada vez sentía esa presencia invisible aceptando lo que ofrecía. En el séptimo día, algo diferente sucedió. Cuando llegué al claro, había alguien o algo esperándome. Era la figura alta y delgada de mis pesadillas, de pie junto al altar. En la luz del atardecer, podía verla más claramente. Su piel era gris como ceniza. Sus brazos y piernas eran grotescamente largos, con articulaciones que se doblaban en lugares incorrectos. Y su rostro era una superficie lisa y sin rasgos, exactamente como lo había visto en mis sueños. El guardián. Me paralicé, incapaz de moverme o hablar. La criatura me observaba, si es que observar era la palabra correcta considerando que no tenía ojos. Luego, lentamente, levantó una de sus manos. Tenía dedos increíblemente largos que terminaban en garras curvadas. Señaló el altar. Luego me señaló a mí. El mensaje era claro. Completa la ofrenda final. Con manos temblorosas, coloqué la comida sobre el altar. Encendí las velas. Tomé el cuchillo y me corté la palma, la derecha esta vez, ya que la izquierda aún estaba sanando de los cortes anteriores. La sangre cayó sobre las piedras. El guardián se inclinó hacia adelante, acercando esa cara sin rostro a las gotas de sangre, y lo juro, vi cómo las gotas desaparecían, absorbidas por algo invisible. Cuando terminó de alimentarse, la criatura se enderezó. Levantó una mano y tocó mi frente con un dedo. El contacto fue helado, como tocar hielo seco. Y en ese momento, sentí algo entrando en mi mente. Conocimiento, comprensión, imágenes de siglos pasados, de generaciones de mi familia manteniendo este pacto, de las consecuencias terribles cuando alguien lo rompía. Vi pueblos enteros desaparecidos. Vi campos estériles donde antes había abundancia. Vi personas consumidas, sus vidas drenadas, sus cuerpos encontrados marchitos como plantas sin agua, y entendí. El guardián no era malévolo, era natural, tan natural como un río que necesita lluvia, como un fuego que necesita combustible. Simplemente existía, y su existencia requería sustento. El pacto no era una maldición, era un acuerdo mutuamente beneficioso, protección a cambio de alimento. La criatura retiró su mano de mi frente, luego, sin ningún sonido, simplemente dejó de estar ahí. No se desvaneció ni se alejó caminando. Simplemente se fue. El pacto estaba renovado y yo estaba atado a él para siempre. Eso fue hace 3 años. Todavía vivo en la finca. He abandonado mi carrera como arquitecto. Algunas de mis amistades piensan que estoy loco, que desperdicié mi potencial para vivir como ermitaño en las montañas. Mi familia me visita raramente. Y cuando lo hacen, puedo ver la preocupación en sus ojos. Pero yo estoy bien. Realmente lo estoy. He llegado a entender y, de forma extraña, respetar al guardián. Mantengo las ofrendas fielmente. Una vez a la semana, sin falta, voy al altar al caer el sol. Ya no necesito cortarme. Un simple pinchazo en el dedo es suficiente. Es un ritual, un ritmo que se ha vuelto parte de mi vida. La tierra prospera. Mi pequeño huerto produce más de lo que puedo comer. Los animales son abundantes. Me he vuelto autosuficiente de formas que nunca creí posibles. Y por las noches, cuando camino por el bosque, a veces veo al guardián a la distancia, observando, protegiendo. Ya no le tengo miedo. Hemos llegado a un entendimiento, él y yo. Yo cumplo mi parte del pacto y él cumple la suya. Es un intercambio justo. Pero siempre me pregunto, ¿cuántas otras tierras, cuántos otros lugares en el mundo mantienen pactos similares? ¿Cuántos de nosotros, sin saberlo, vivimos bajo protecciones antiguas compradas con ofrendas que alguien más hace en nuestro nombre? Y me pregunto qué pasará cuando ya no pueda mantener las ofrendas, cuando sea demasiado viejo, cuando muera. ¿Quién tomará mi lugar? ¿Quién heredará este deber? Por ahora no tengo respuestas. Solo sé que cada semana, cuando el sol comienza a ocultarse detrás de las montañas, tomo mi canasta con ofrendas y camino hacia el claro en el bosque. Y que mientras lo haga, mientras mantenga la promesa, estaré seguro. El pacto protege, el pacto exige, el pacto permanece. Y yo soy su guardián tanto como el guardián es el mío.
Esa es la historia que Javier me envió. Dice que sigue viviendo en esa finca, cumpliendo el pacto semana tras semana. A veces me envía actualizaciones, contándome sobre su vida allí. Si alguna vez has sentido que hay lugares con sus propias reglas, sus propias leyes que no entendemos, compártelo en los comentarios. Me fascina saber qué experiencias han tenido. Y si este tipo de historias te interesan, suscríbete al canal para escuchar más cada semana. A veces, los pactos antiguos siguen vigentes por buenas razones. Cuídate esta noche y nos escuchamos pronto. Esta historia me la envió Mateo, un guarda forestal que trabajaba en la cordillera patagónica argentina. Me contactó después de escuchar varias historias en el canal y me dijo que necesitaba compartir algo que le sucedió hace 3 años. Si tú también has vivido experiencias extrañas en lugares remotos, en bosques o montañas donde la naturaleza parece tener sus propias reglas, déjalo en los comentarios. Me encanta leer sobre encuentros en lugares aislados donde lo inexplicable parece más posible. Ahora, déjame llevarte a un bosque frío y silencioso en el sur de Argentina, donde Mateo descubrió que a veces el silencio esconde cosas que es mejor no despertar. Mi nombre es Mateo, y durante 7 años fui guarda forestal en el Parque Nacional Nahuel Huapi, en la Patagonia Argentina. Es un trabajo solitario, pero eso era precisamente lo que me gustaba. Después de años viviendo en Córdoba, rodeado de ruido y gente, la soledad de las montañas me parecía un paraíso. El parque tiene más de 700.000 hectáreas de bosques, lagos y montañas. Mi sector asignado era una zona particularmente remota en el extremo noroeste del parque, cerca del límite con Chile. Había un puesto de guardaparques allá arriba, una cabaña de madera de 2 habitaciones con paneles solares, una estufa a leña y un radio de onda corta para emergencias. El pueblo más cercano estaba a 4 horas en camioneta por caminos de tierra. Pasaba 2 semanas consecutivas en la cabaña, solo, monitoreando senderos, previniendo incendios, registrando fauna. Luego tenía una semana de descanso en Bariloche antes de volver. Era una existencia simple, me gustaba. Todo esto cambió en mayo de 2021. Era mi 6º día de turno. Había llegado el lunes y todo había transcurrido con normalidad. Las temperaturas ya eran bajas, cerca de 0 grados durante el día y bajo 0 por las noches. Los bosques de Coihue y Lenga estaban desnudos, sus ramas esqueléticas contra el cielo gris. La nieve había comenzado a caer intermitentemente. El jueves por la tarde, decidí hacer un recorrido por un sendero que no había revisado en meses. Se llamaba Sendero del Cañadón Oscuro, un nombre que los lugareños le habían dado hacía décadas. Era un sendero de 8 kilómetros que serpenteaba a través de un valle estrecho entre 2 montañas, donde el sol apenas llegaba incluso en verano. Nadie usaba ese sendero. Estaba demasiado alejado de las rutas turísticas y no llevaba a ninguna vista espectacular ni lago pintoresco. Era solo bosque denso, silencioso y frío, pero era mi responsabilidad chequearlo periódicamente. Salí de la cabaña alrededor de las 2 de la tarde, con suficiente luz diurna para ir y volver antes del anochecer. Llevaba mi mochila con lo esencial: agua, comida, linterna, cuchillo, radio, kit de primeros auxilios y mi rifle, que siempre llevaba por si acaso encontraba un puma o jabalí agresivo. El sendero comenzaba justo detrás de la cabaña y descendía gradualmente hacia el cañadón. Los primeros kilómetros fueron tranquilos, solo el sonido de mis botas sobre las hojas secas y el ocasional graznido de algún pájaro. El aire estaba inmóvil, como si el bosque estuviera conteniendo la respiración. Después de 1 hora de caminata, el sendero se adentraba en la parte más profunda del cañadón. Las montañas a ambos lados se elevaban abruptamente, bloqueando la luz. Incluso en plena tarde, ahí abajo parecía atardecer. Las sombras eran largas y densas. Fue entonces cuando noté el silencio, no el silencio normal del bosque. Ese silencio vivo, lleno de pequeños sonidos, hojas moviéndose, ramas crujiendo, animales pequeños moviéndose entre la maleza. Esto era diferente. Esto era un silencio absoluto, total,
como si todo ser vivo en kilómetros a la redonda hubiera desaparecido o estuviera escondido. Me detuve, miré alrededor, nada se movía, ni una hoja, ni un insecto, nada. Y entonces lo escuché, muy suave al principio, casi imperceptible, un susurro. No era un susurro, eran susurros, múltiples voces muy bajas, hablando todas al mismo tiempo. No podía distinguir palabras, solo el murmullo constante de voces superpuestas. Miré hacia los árboles, tratando de identificar la fuente. ¿Turistas perdidos? ¿Excursionistas en otro sendero cercano? Pero no había otro sendero cerca, y las voces no venían de una dirección específica. Parecían venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. «Hola», llamé. «¿Hay alguien ahí?». Las voces se detuvieron inmediatamente. El silencio que siguió fue aún más opresivo. Esperé. 30 segundos. 1 minuto. Nada. Probablemente fue el viento, pensé, aunque no había nada de viento. Los árboles estaban completamente inmóviles. Continué caminando, pero ahora estaba alerta. Tenía la mano cerca del radio, lista para pedir apoyo si era necesario. 15 minutos después, las voces regresaron. Más fuertes esta vez. Y ahora podía distinguir algo más. No solo susurraban, algunas estaban llorando. Sollozos suaves, ahogados, entremezclados con los murmullos. El vello de mi nuca se erizó. Desenfundé mi rifle, más por instinto que por lógica. ¿Qué iba a dispararle? ¿A voces? ¿Quién está ahí?, grité con más firmeza. «Identifíquense». Esta vez las voces no se detuvieron. Si acaso se hicieron más intensas. Y entonces, para mi absoluto horror, escuché algo que hizo que mi sangre se congelara. Escuché mi nombre. Mateo. Mateo. No era una voz, eran varias, todas susurrando mi nombre al unísono. Algunas en tono suplicante, otras en tono acusatorio, otras simplemente vacías. Retrocedí un paso, el rifle temblaba en mis manos. ¿Quién carajo está ahí? «Mateo, ven, Mateo, ayúdanos, Mateo». Las voces ahora parecían moverse, acercándose, rodeándome. Podía escucharlas a mi derecha, a mi izquierda, detrás de mí, por todas partes. Decidí dar media vuelta. Esto no era normal. Necesitaba salir de ahí. Podría volver con refuerzos, con explicaciones lógicas. Pero ahora solo quería irme. Comencé a caminar rápidamente por donde había venido. Las voces me seguían. «No te vayas. Mateo, no te vayas. Necesitamos. Por favor». Aceleré el paso. Las voces se hicieron más urgentes, más desesperadas. «No, Mateo, quédate. Escúchanos. Por favor». Empecé a correr. Mis botas golpeaban el sendero con fuerza. Mi respiración era pesada, formando nubes en el aire frío. El rifle rebotaba contra mi espalda. Y entonces, algo me hizo tropezar. No fue una raíz, no fue una piedra. Fue como si algo, una mano invisible, me agarrara el tobillo y tirara. Caí fuertemente, golpeando el suelo con fuerza. El rifle se deslizó varios metros por el sendero. Las voces explotaron en volumen. Ya no susurraban, gritaban. «Mateo, Mateo, Mateo». Me arrastré hacia mi rifle, desesperado. Mis dedos lo alcanzaron justo cuando sentí algo más. Un frío intenso en mi pierna, donde lo que fuera me había agarrado. No era el frío del clima. Era un frío que penetraba hasta los huesos, que dolía de una manera que el frío normal no duele. Agarré el rifle, me di vuelta y apunté hacia... nada. No había nada visible ahí. Solo el bosque vacío. Solo los árboles inmóviles. Solo las sombras profundas. Pero las voces continuaban. Y ahora podía escuchar palabras más claramente. «Nos dejaron. Nos olvidaron. Ayúdanos. Encuéntranos. Por favor, no nos dejen aquí». Me puse de pie, ignorando el dolor en mi pierna. Empecé a correr de nuevo. Esta vez no me detuve. Corrí durante lo que pareció una eternidad, con las voces persiguiéndome, gritando, suplicando, acusando.
Solo cuando finalmente salí del cañadón, cuando el sendero comenzó a ascender y la luz del día, lo poco que quedaba, se hizo más presente, las voces comenzaron a desvanecerse. Se hicieron más débiles, más distantes, hasta que finalmente solo quedó el silencio normal del bosque, el crujido de ramas, el viento suave, el sonido de mi propia respiración agitada. Llegué a la cabaña cuando el sol se estaba poniendo. Entré, cerré la puerta con llave, algo que nunca hacía, y me desplomé en una silla, temblando. ¿Qué había sido eso? ¿Una alucinación? ¿Falta de oxígeno por la altura? ¿Algún gas natural del suelo que causa alucinaciones auditivas? Intenté encontrar explicaciones racionales, pero ninguna explicaba cómo las voces sabían mi nombre, cómo me habían agarrado, cómo el frío en mi pierna todavía persistía. Horas después, esa noche no dormí. Me quedé sentado junto a la estufa, con el rifle en mi regazo, escuchando los sonidos del bosque nocturno. Cada crujido me sobresaltaba. Cada sombra que veía por la ventana me hacía saltar. A la mañana siguiente decidí investigar. Usé el radio para contactar a la oficina principal del parque en Bariloche. Pregunté sobre la historia del Cañadón Oscuro, si había alguna historia asociada con ese lugar. La respuesta que recibí me dejó helado. ¿Por qué preguntas sobre el Cañadón?, dijo Ramiro, mi supervisor. Solo curiosidad. ¿Hay algo que debas saber? Hubo una pausa larga. Mira, Mateo, oficialmente no hay nada, pero extraoficialmente, ese lugar tiene historia, historia fea. Me contó que en la década de 1970, durante la última dictadura militar en Argentina, el Cañadón Oscuro había sido usado como lugar de desapariciones. Era remoto, inaccesible, perfecto para hacer desaparecer a personas sin que nadie lo supiera. Porque son solo historias, Mateo. No podemos tomar decisiones de personal basadas en supersticiones, y ese sendero necesita ser monitoreado como cualquier otro. Después de colgar el radio, me quedé sentado procesando la información. 20 personas, 20 voces, todas gritando por ayuda, todas olvidadas, todas queriendo ser encontradas. Sabía lo que tenía que hacer. Pasé los siguientes días preparándome. Investigué más. Contacté a organizaciones de derechos humanos. Hablé con historiadores locales. Reuní toda la información que pude sobre las desapariciones en esa área. Y luego, una semana después, volví al Cañadón Oscuro. Esta vez no iba solo. Llevaba conmigo a un equipo de antropólogos forenses de Buenos Aires, especialistas en buscar restos de desaparecidos de la dictadura. Les había contado todo, mis experiencias, las voces, la historia del lugar. Algunos me miraron con escepticismo, otros con compasión, pero todos estuvieron de acuerdo en que valía la pena investigar. Entramos al cañadón temprano en la mañana. Esta vez, con luz del día completa y en grupo, el lugar parecía menos amenazante, pero el silencio seguía ahí, ese silencio antinatural. Usamos perros entrenados para detectar restos humanos y georradar portátil para escanear el suelo. A las 3 horas de búsqueda, uno de los perros empezó a ladrar frenéticamente en un área densa del bosque, a unos 50 metros del sendero. El equipo comenzó a excavar cuidadosamente. Encontraron huesos, muchos huesos. Durante las siguientes 2 semanas, el equipo forense excavó meticulosamente el área. Encontraron los restos de 18 personas, hombres y mujeres, algunos muy jóvenes, enterrados en fosas poco profundas, exactamente como Ramiro había dicho. Cada uno fue exhumado con cuidado, documentado, preparado para identificación mediante ADN. Después de 40 y tantos años, algunas familias finalmente tendrían respuestas. Algunos desaparecidos finalmente serían identificados y recibir un entierro digno. A la mañana siguiente decidí investigar. Usé el radio para contactar a la oficina principal del parque en Bariloche. Pregunté sobre la historia del Cañadón Oscuro, si había alguna historia asociada con ese lugar. La respuesta que recibí me dejó helado. ¿Por qué preguntas sobre el Cañadón?, dijo Ramiro, mi supervisor. Solo curiosidad. ¿Hay algo que debas saber? Hubo una pausa larga. Mira, Mateo, oficialmente no hay nada, pero extraoficialmente, ese lugar tiene historia, historia fea. Me contó que en la década de 1970, durante la última dictadura militar en Argentina,
El cañadón oscuro había sido usado como lugar de desapariciones. Era remoto, inaccesible, perfecto para hacer desaparecer a personas sin que nadie lo supiera. Se estimaba que al menos 20 personas, activistas políticos, estudiantes, maestros, habían sido llevadas a ese cañadón y ejecutadas allí. Sus cuerpos nunca fueron encontrados, probablemente enterrados en fosas poco profundas en algún lugar del bosque, ocultos bajo décadas de hojas caídas y crecimiento vegetal. Los guardaparques más viejos dicen que ese sendero está maldito, continuó Ramiro, que los espíritus de los desaparecidos todavía están allí, buscando ser encontrados. Pero son solo supersticiones, ¿entiendes? Nada oficial. ¿Alguna vez alguien ha reportado cosas extrañas ahí? Otra pausa. Algunos han reportado escuchar voces, sentir presencias. Un guarda forestal en los 90 dijo que algo lo atacó en ese sendero. Lo encontraron inconsciente con marcas en los brazos, como si alguien lo hubiera agarrado con fuerza. Pero estaba solo, no había nadie más en kilómetros. Miré mi propia pierna. Todavía tenía moretones donde algo me había agarrado el día anterior. Moretones en forma de dedos. ¿Por qué nadie me advirtió sobre esto antes de asignarme este sector?, pregunté, intentando controlar mi voz. Esta experiencia me la envió un seguidor de Ecuador llamado Tomás, quien vivió algo inexplicable durante un campamento de verano cuando tenía 16 años. Si alguna vez te has perdido en un bosque y has sentido que algo te observaba, que el bosque mismo estaba vivo y consciente, déjamelo saber en los comentarios. Estas historias de lugares naturales que parecen tener voluntad propia me fascinan profundamente. Lo que Tomás y sus amigos encontraron en ese bosque hace 15 años aún lo persigue. Y 3 de las personas que estaban con él esa noche nunca volvieron a ser las mismas. Mi nombre es Tomás y tengo 31 años. Vivo en Quito, Ecuador, pero lo que voy a contar sucedió cuando tenía 16 años, durante un campamento de verano organizado por mi escuela en un área protegida de los Andes ecuatorianos. Fue la última vez que entré a un bosque de noche, y después de escuchar mi historia, entenderán por qué. En julio de 2008, mi escuela organizó un campamento de una semana para estudiantes de último año de secundaria. Era un programa de liderazgo y conexión con la naturaleza. Éramos 20 estudiantes más, 3 profesores supervisores. El lugar elegido era una reserva natural en las montañas, a unas 3 horas de Quito, con bosque nublado denso, ríos cristalinos y una biodiversidad increíble. Llegamos un lunes por la tarde. Establecimos el campamento en un claro grande rodeado de árboles inmensos cubiertos de musgo y bromelias. Había algo mágico en ese lugar. El aire era fresco y húmedo, olía a tierra y vegetación, y el sonido constante de los pájaros y el agua creaba una sinfonía natural. Los primeros 2 días fueron perfectos. Hicimos caminatas, aprendimos sobre flora y fauna local, hicimos ejercicios de trabajo en equipo. Fue divertido y educativo, nada fuera de lo común. Pero el miércoles por la noche, uno de los profesores, el señor Valdés, nos contó una historia alrededor de la fogata. Era tradición en estos campamentos contar historias de terror para entretener a los estudiantes. El señor Valdés era bueno para estas cosas, sabía cómo crear atmósfera. ¿Saben por qué esta área es reserva protegida?, preguntó mirando las llamas. Oficialmente es por la biodiversidad, por proteger especies en peligro, pero hay otra razón. Una razón que no aparece en ningún documento oficial. Todos nos inclinamos hacia adelante intrigados. El señor Valdés tenía nuestra atención completa. Hace unos 50 años había una comunidad pequeña aquí, no más de 30 familias. Vivían de forma tradicional, en armonía con el bosque, pero algo pasó. Los detalles son confusos, las historias varían. Algunos dicen que fue una epidemia, otros que fue un derrumbe que sepultó el pueblo, y otros... Hizo una pausa dramática. Otros dicen que los niños del pueblo simplemente desaparecieron una noche. Los 20 niños menores de 12 años.
Todos desaparecieron al mismo tiempo sin dejar rastro. ¿Y qué pasó con ellos?, preguntó mi amiga Daniela con voz temblorosa. Nunca se encontraron. Buscaron durante meses. Rastrearon cada centímetro del bosque. Nada. Era como si la tierra se los hubiera tragado. El señor Valdés miró hacia el bosque oscuro que nos rodeaba. Los padres eventualmente abandonaron el pueblo, destrozados por la pérdida. El gobierno declaró el área como reserva protegida y prohibió que la gente viviera aquí. Oficialmente para proteger el ecosistema, extraoficialmente para mantener a la gente alejada de lo que fuera que se llevó a esos niños. ¿Crees que algo en el bosque los tomó?, preguntó otro estudiante, Carlos. No sé qué creer, pero los guardabosques que patrullan esta área reportan cosas extrañas. Voces de niños riendo en la noche, figuras pequeñas moviéndose entre los árboles. Y hay una regla no escrita entre los guardias: nunca sigas el sonido de un niño llorando en el bosque. No importa qué tan real suene, no lo sigas. La historia nos dejó inquietos. Algunos estudiantes se rieron, diciendo que era solo un cuento para asustarnos. Otros quedamos perturbados, mirando hacia la oscuridad del bosque que nos rodeaba. Es solo una historia, dijo el profesor Rivera, otro de nuestros supervisores, para mantenerlos entretenidos. No hay nada que temer en el bosque excepto perderse. Por eso tenemos la regla: nadie sale del campamento de noche sin un profesor. ¿Entendido? Todos asentimos, y esa debió haber sido la última mención del tema. Pero esa noche, alrededor de las 2 de la madrugada, algo nos despertó a varios de nosotros. Era una risa de niño, clara, alegre, como si alguien estuviera jugando. Venía del bosque. Salí de mi carpa y vi que otros también habían salido. Carlos, Daniela, mi amigo Miguel y 2 chicas más, Andrea y Fernanda. Todos mirábamos hacia donde venía el sonido. ¿Escuchan eso?, susurró Daniela. Es solo un animal, dijo Carlos, pero su voz carecía de convicción. Hay monos en estos bosques que hacen sonidos que parecen humanos. Pero esa no era risa de mono, era inequívocamente humana. Y ahora había más de una, varias risas, superpuestas, como si hubiera un grupo de niños jugando en el bosque oscuro. Deberíamos despertar a los profesores, sugirió Andrea. Pero entonces las risas se convirtieron en algo más. Cantos. Voces infantiles cantando una canción que no reconocí. La melodía era extraña, antinatural, con intervalos musicales que sonaban mal, discordantes. Vengan a jugar, cantaban las voces. Vengan a jugar con nosotros, estamos solos. Vengan a jugar. Algo en esas voces era magnético. Sentí un impulso casi irresistible de caminar hacia el bosque, de seguir esas voces. Por la expresión en las caras de mis amigos, ellos sentían lo mismo. No, dije en voz alta, tanto para ellos como para mí mismo. Recuerden lo que dijo el señor Valdés. No sigues voces de niños en el bosque. Pero, ¿y si son niños reales?, dijo Miguel. ¿Y si hay un pueblo cerca y los niños están jugando? A las 2 de la madrugada, en medio de un bosque oscuro, replicó Daniela. No tiene sentido. Pero Miguel ya estaba caminando hacia el borde del campamento. Solo voy a mirar, no voy a ir lejos. Miguel, no, le llamé. Pero él ya estaba en la línea de árboles, mirando hacia la oscuridad. Y entonces vimos algo que nos heló la sangre. Luces, pequeñas luces brillantes moviéndose entre los árboles, como luciérnagas pero más grandes, más brillantes. Y entre las luces, sombras del tamaño de niños, corriendo, jugando, riendo. Vengan, llamaron las voces. Vengan a jugar. Es divertido. Están perdiendo la mejor parte. Miguel dio un paso hacia el bosque. Luego otro. ¡Miguel!, grité. Corrí hacia él y lo agarré del brazo. ¿Qué estás haciendo? Él me miró con ojos vidriosos, como si estuviera en trance. Tengo que ir. Me están llamando. Puedo escucharlos. Me necesitan. Entre Carlos y yo, logramos jalarlo de vuelta hacia las carpas. Miguel luchó contra nosotros, gritando que lo dejáramos ir, que los niños lo esperaban. El ruido despertó a los profesores. El señor Valdés salió de su carpa y evaluó la situación rápidamente. Vio a Miguel luchando, las luces en el bosque. Escuchó las voces cantando. Su cara palideció. Todos a sus carpas, ahora, y no salgan sin importar que escuchen. Pero las voces, empezó a decir Andrea.
No son reales, cortó el señor Valdés con firmeza. O más bien, no son lo que parecen. Entren a sus carpas, cierren las cremalleras, tápense los oídos si es necesario, pero no salgan. Nos metimos a nuestras carpas como nos ordenó. Yo compartía carpa con Carlos y Miguel. Miguel seguía murmurando sobre los niños, sobre cómo tenía que ir a jugar con ellos. Miguel, tienes que resistir, le dije. Sea lo que sea que está ahí afuera, no son niños normales. Recuerda la historia. Pero son tan felices, susurró Miguel. Los puedo sentir, solo quieren amigos, están tan solos. Las voces continuaron toda la noche, cantando, riendo, llamando. Las luces bailaban entre los árboles, y a veces, muy claramente, podíamos ver las siluetas. Niños, docenas de ellos, jugando en el bosque oscuro como si fuera mediodía. Ninguno de nosotros durmió esa noche. Nos quedamos despiertos, escuchando, resistiendo el impulso de salir. Miguel fue el peor. Tuvo que ser sujetado físicamente varias veces cuando intentaba salir de la carpa. Cuando finalmente amaneció, las voces se detuvieron. Las luces se apagaron. El bosque volvió a ser solo un bosque normal. Los profesores se reunieron con nosotros después del desayuno. Se veían agotados, preocupados. Lo que escucharon anoche, comenzó el señor Valdés, no es la primera vez que pasa. Pasa ocasionalmente en esta área. No sabemos exactamente qué es. Algunos lo llaman fenómeno acústico, ilusiones causadas por condiciones atmosféricas específicas. Otros creen que es algo más. ¿Los niños desaparecidos?, pregunté. ¿Son ellos? No lo sé, pero la regla sigue siendo la misma. No lo sigas. La gente que ha seguido esas voces, algunos nunca regresan. Otros regresan pero cambiados, como atrapados en algún tipo de trance del que nunca se recuperan completamente. Deberíamos irnos, dijo el profesor Rivera, empacar y volver a Quito. Pero el señor Valdés negó con la cabeza. Si nos vamos ahora, si dejamos que esto nos asuste, les damos poder. Además, durante el día son completamente inofensivos. Solo son activos de noche. ¿Cómo sabes tanto sobre esto?, preguntó Daniela con sospecha. El señor Valdés dudó. Porque yo estuve en un campamento aquí hace 20 años. Y también escuché las voces. Y vi lo que le pasó a los que la siguieron. Un silencio pesado cayó sobre el grupo. Finalmente decidimos quedarnos, pero con precauciones extremas. Esa noche todos dormiríamos en una carpa grande comunal. Los profesores harían guardias. Y nadie, absolutamente nadie, saldría de la carpa sin importar qué escuchara. El jueves pasó sin incidentes. Hicimos actividades durante el día, tratando de mantener la normalidad. Pero todos estábamos nerviosos, mirando constantemente hacia el bosque, esperando que cayera la noche. Cuando finalmente oscureció, nos metimos todos en la carpa grande. 20 estudiantes más 3 profesores, todos apretados. Era incómodo, pero nadie se quejaba. Había seguridad en números. A medianoche comenzó otra vez. Las risas, los cantos, las luces bailando entre los árboles. Pero esta vez era diferente. Las voces sonaban más cerca y más insistentes. Sabemos que están ahí, cantaban. Podemos olerlos, podemos sentirlos. ¿Por qué no salen? Solo queremos jugar. Luego empezaron a llamarnos por nombre, nombres que no deberían saber. Miguel, llamó una voz dulce de niña. Miguel, ven, te hemos estado esperando, te mostramos cosas maravillosas. Miguel temblaba a mi lado tapándose los oídos. No puedo resistir mucho más. Quieren que vaya. Daniela, llamó otra voz. Tu hermano pequeño está aquí, quiere verte. Daniela sollozó. Su hermano menor había muerto 2 años atrás en un accidente. Eso es imposible. Él no puede estar ahí. Andrea, Carlos, Fernanda, Tomás. Cada uno de nuestros nombres fue llamado, y con cada nombre, la tentación de salir crecía más fuerte. Y entonces, las voces cambiaron de táctica. Empezaron a sonar asustadas. Por favor, ayúdenos, lloraban. Estamos perdidos. Tenemos frío, tenemos miedo. Por favor, solo necesitamos que alguien nos guíe de vuelta. Hay algo en el bosque que nos persigue, gritó una voz de niño con terror genuino. Por favor, adultos, ayúdennos. Nos va a atrapar. Era desgarrador.
Cada instinto humano gritaba que teníamos que ayudar. Eran niños asustados. ¿Cómo podíamos quedarnos ahí sin hacer nada? Andrea se levantó. No puedo solo quedarme aquí mientras niños están en peligro. No puedo. El profesor Rivera la agarró. No son niños reales. Es una trampa. ¿Cómo sabes eso?, lloró Andrea. ¿Y si son reales y los estamos abandonando? Porque he visto esto antes, dijo el señor Valdés con voz cansada. Hace 20 años, un estudiante salió para ayudar a las voces. Lo encontramos 3 días después en lo profundo del bosque. Estaba vivo, pero vacío, como si algo hubiera sacado todo lo que lo hacía humano. Nunca habló otra vez. Nunca volvió a reconocer a nadie. Pasó el resto de su vida en una institución mental, cantando esas mismas canciones que escuchamos ahora. Todos nos quedamos helados. El señor Valdés nunca había contado esa parte de la historia. Las voces continuaron toda la noche. Súplicas, amenazas, promesas, cada táctica imaginable para hacernos salir. Algunos estudiantes lloraban, otros rezaban. Miguel tuvo que ser sedado con medicamentos que el profesor Rivera traía para emergencias porque estaba al borde de una crisis psicótica. Pero aguantamos. Nadie salió. Y cuando amaneció, el bosque quedó en silencio otra vez. Nos vamos, declaró el señor Valdés. Hoy. No voy a arriesgar otra noche aquí. Nadie argumentó. Empacamos el campamento en tiempo récord y comenzamos la caminata de regreso a donde nos esperaba el bus. Pero mientras empacábamos, encontré algo que me perturbó profundamente. Fuera de nuestra carpa, en la tierra, había huellas. Huellas de pies pequeños, de niños, formando un círculo completo alrededor de donde habíamos dormido. Habían estado ahí, justo afuera, toda la noche, esperando. No se lo dije a nadie. Solo tomé una foto con mi celular y me apresuré a seguir al grupo. El camino de regreso debía tomar 3 horas, pero nos tomó casi 5. El bosque parecía diferente. Los senderos que habíamos usado para entrar ya no estaban claros. Nos perdimos varias veces. Era como si el bosque no quisiera dejarnos ir, y seguíamos escuchando cosas. Risas distantes, cantos, pasos pequeños siguiéndonos pero siempre fuera de vista. Finalmente, cuando el sol ya estaba bajando y empezábamos a entrar en pánico de que tendríamos que pasar otra noche en el bosque, encontramos el camino. Llegamos al bus justo cuando oscurecía. Nunca había estado tan feliz de ver civilización. Todos subimos al bus en silencio, exhaustos, traumatizados. El viaje de regreso a Quito fue silencioso. Nadie hablaba. Todos mirábamos por las ventanas, esperando ver figuras pequeñas siguiendo el bus, pero no vimos nada. Una vez que salimos de la reserva, la sensación de estar siendo observados desapareció. Cuando llegamos a la escuela, nuestros padres estaban esperando, preocupados porque llegábamos tarde. Los profesores les dijeron que había habido complicaciones logísticas, pero que todos estábamos bien. Pero no estábamos bien. Especialmente Miguel. En los días siguientes, Miguel se deterioró. Dejó de comer, dejó de dormir. Solo se sentaba mirando la ventana murmurando sobre los niños que todavía lo llamaban. Sus padres lo llevaron a doctores, psicólogos, psiquiatras. Nadie podía ayudarlo. Un mes después del campamento, Miguel desapareció. Salió de su casa en medio de la noche y nunca regresó. La policía buscó durante semanas. Finalmente encontraron su ropa cerca de la entrada de la misma reserva donde habíamos acampado. Pero él nunca fue encontrado. Yo sabía qué había pasado. Había vuelto. Las voces finalmente lo habían convencido. Había vuelto a jugar con los niños del bosque. Andrea y Fernanda también fueron afectadas. Andrea desarrolló una fobia severa a los espacios abiertos, especialmente áreas con árboles. Fernanda empezó a tener pesadillas constantes sobre niños persiguiéndola. El resto de nosotros cargamos con el trauma de diferentes formas. Daniela se mudó a otra ciudad y cortó contacto con todos los que estuvimos en ese campamento. Carlos se volvió obsesivo con investigar el fenómeno, buscando explicaciones científicas o históricas. Yo simplemente trato de olvidar, pero no puedo olvidar completamente, porque a veces, especialmente en noches silenciosas, puedo escucharlos. Débil, distante, pero ahí, las risas,
los cantos, y mi nombre siendo susurrado como invitación. Investigué sobre los niños desaparecidos que el señor Valdés había mencionado. Encontré referencias en archivos de periódicos viejos. En 1957, 20 niños de una comunidad rural desaparecieron en el transcurso de una semana. Uno por uno, salían de noche y nunca regresaban. Las búsquedas no encontraron nada, pero encontré algo más. Ese no fue el único incidente. Cada 20 o 30 años, desde 1920, había reportes de desapariciones en esa área. Siempre niños, siempre en grupos, siempre sin rastro. Y los sobrevivientes, los que habían estado cerca pero no desaparecieron, todos reportaban lo mismo. Voces, risas, luces en el bosque, llamados irresistibles. Es como si hubiera algo en ese bosque, algo antiguo, algo que colecciona niños, o que se alimenta de ellos, o que los transforma en algo más. No sé exactamente qué son esos niños que vimos, si son los espíritus de los desaparecidos, atrapados y obligados a atraer a más víctimas, o si son algo más primordial, algo que existía antes de que hubiera humanos en estos bosques, algo que simplemente imita la forma de niños porque ha aprendido que es la mejor trampa. Lo que sí sé es que siguen ahí, esperando, jugando, cantando, buscando nuevos compañeros para su juego eterno. Y a veces me pregunto, ¿Miguel se arrepiente? En algún nivel consciente atrapado con esos seres, ¿se arrepiente de haber cedido a sus llamados? ¿O está tan perdido en lo que sea que son ahora que ya no recuerda lo que era ser humano? No tengo respuestas. Solo tengo advertencias. Si alguna vez están en un bosque de noche y escuchan voces de niños, si escuchan risas donde no debería haber niños, si ven luces bailando entre los árboles y sombras pequeñas jugando en la oscuridad, no los sigan. No importa qué tan real suene. No importa qué tan convincentes sean las súplicas. No importa si usan los nombres de personas que conoces o amas. Aléjense, salgan del bosque y no miren atrás. Porque los niños del bosque son pacientes. Pueden esperar. Y si logran su atención, si logran plantar esa semilla de curiosidad o compasión en tu mente, nunca te dejarán ir completamente. Siempre estarán ahí, en el fondo de tu conciencia, susurrando, llamando, esperando el momento en que tu voluntad sea lo suficientemente débil, esperando que vuelvas a jugar con ellos, para siempre. Esa fue la historia que Tomás me compartió. Miguel nunca fue encontrado y oficialmente sigue listado como desaparecido. Tomás me dijo que nunca volvió a acampar y evita bosques densos por completo. Dice que las voces se han vuelto más débiles con los años, pero nunca desaparecieron completamente. Si alguna vez has escuchado algo similar en un bosque, voces o risas que no tenían explicación, déjalo en los comentarios. Estas historias de lugares que atrapan a la gente me interesan profundamente. Si disfrutaste este relato, suscríbete para más historias cada semana. Cuídate y recuerda que no todas las voces en el bosque son lo que parecen. Nos escuchamos en la próxima.